Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 30. Investigando el orbe rojo. Sin reservas. Para resolver el asunto y saber más sobre la nueva tutora de Eris, ordené mis pensamientos y visité a Philip poco tiempo después. Sin embargo, en el camino me encontré con la esposa de Philip, Hilda. Tenía el mismo pelo carmesí intenso que Eris y un pecho generoso. Parecía estar paseando con las criadas. Ya me la presentaron antes, pero no interactuamos. Buenas tardes, Lady Hilda. Dije, saludando como un noble, inclinando cortésmente la cabeza mientras tocaba mi corazón. TSK. Hilda me miró con desprecio, chasqueó la lengua y se alejó ignorando mi saludo. Bueno, no creo que hubiera manera de causar una buena impresión en mi situación, sin importar nada. Después de ordenar mis pensamientos, llegué a la oficina de Philip. Por suerte, él estaba allí. Tío Philip. Hice habitualmente el saludo noble al entrar. Serapim, qué bueno que estás aquí. Philip me sonrió levemente. Siéntate, por favor. Sí. Mientras me sentaba frente a él, Philip me miró y dijo, ya he tenido noticias de mi padre. Serás el tutor de magia de Eris. ¿Qué te parece? No me importa. Haré lo que pueda. Sonreí como un buen niño. Gracias por eso. Podemos hablar de eso más tarde. Sin embargo, incluso más importante que aprender magia es que aprenda el lenguaje y la aritmética. Bueno, no diría que uno es más importante que el otro, pero puedo imaginar por qué Philip dijo lo que dijo. Dije, bien, hoy fue su primera clase con su tutora. ¿Cómo le fue? Philip dijo, por lo que escuché de la tutora, las lecciones de magia y lenguaje fueron bastante bien. Eris estaba llena de espíritu y deseo de aprender que sorprendió incluso al propio tutor. Pero ocurrió un problema durante la clase de aritmética. En medio de la lección, Eris proclamó que no necesitaba aritmética y salió corriendo. Veo. No pareces sorprendido. Jaja. Pensé que era algo que Eris podría hacer. Ella demostró estar muy interesada en aprender magia y leer, pero no tanto en matemáticas. Cierto. Por eso quería preguntarte tu opinión sobre cómo puedo motivarla para que también estudie aritmética. Veo. ¿Tienes alguna idea? Sí. Ah, ¿de verdad? Sí, ya lo pensé. Tío, ¿quién es la persona que más admira a Eris? Ese serías, probablemente tú. Veo. Así que Eris me admira ahora. Ya tenía la sensación de que era así. Su comportamiento sigue siendo el de una niña egoísta y voluntariosa, aunque me admira. Pero la conversación no se suponía que iba a desarrollarse así. Dije, en realidad, quería que dijeras Ghislaine. Ah, Ghislaine. Sí. Por lo que vi, Ghislaine tampoco sabe aritmética. ¿Qué tal si Ghislaine empieza a estudiar con Eris? Oh, me gusta. Si es Ghislaine, podría motivar a Eris. Los ojos de Philip se quedaron vidriosos por un momento, antes de mirarme. Sin embargo, ¿Ghislaine también querría estudiar? Creo que sí. Las historias de los problemas que tuvo como aventurera, porque no sabía contar al menos, motivarían a Eris a aprender los conceptos básicos. Algo similar ocurrió durante nuestro viaje a la ciudad. Ya veo. Así que eso es lo que pasó. Realmente tienes ideas brillantes. Bueno, entonces hablaré con Ghislaine y veremos cómo va todo. ... Gracias por esto. Eres de gran ayuda. No hay problema. Dije y luego sonreí de manera tonta, como un niño feliz y satisfecho por recibir elogios de un adulto. Sentí que fui demasiado adulto al conversar con Philip, así que aquí hay un poco de actuación. Philip me sonrió gentilmente y luego dijo, ahora bien, sobre tu trabajo como tutor de magia. En cuanto al horario diario mientras estés aquí, tendré que discutirlo con su tutora Anastasia. Probablemente sucederá después de que terminen sus lecciones normales. Creo que mientras puedas enseñarle a Eris magia básica de rango intermedio en algún momento y ayudarla a mantenerse motivada para estudiar las otras materias, eso es suficiente. ¿Qué tal si arreglo el resto con Paul? Está bien. Supongo que no tuve elección. Tenía 5 años y Paul era mi padre. No es que viviera en Roa. Solo lo visité de vacaciones.
Bien. Dijo Philip y sonrió. Por cierto, ¿qué te parece Roa? Pensé por un momento y dije, creo que es mucho más interesante aquí que en el pueblo. Bueno, nuestro pueblo es bonito y tranquilo, pero hay más cosas aquí, como el gremio de magos. En efecto. Hay muchas más oportunidades en una ciudad, ¿no? En comparación con un lugar apartado como el pueblo de Buena. Philip sonrió. De cualquier manera, has sido de gran ayuda hasta ahora. Eres bienvenido a quedarte en Roa tanto como quieras, siempre y cuando a tus padres no les importe. Gracias. Después de dejar a Philip, pedí a las criadas que me llevaran a la habitación de Eris. Sin embargo, ella no estaba allí. Cuando regresé a mi habitación, encontré a Eris esperándome en la puerta, sentada en posición seisa en el suelo como una guerrera, mientras meditaba con los ojos cerrados de la manera que le enseñé. Debajo de sus pantorrillas había una almohada, probablemente traída por una de las dos sirvientas Neko que estaban con ella. Durante los ejercicios, nos centraríamos en la conexión mente-músculo y en un movimiento óptimo en lugar de simplemente mover el peso. Luego, en lugar de simplemente esperar a recuperarnos, entre cada serie, meditaríamos de manera consciente. El propósito de ambos era practicar la atención plena y adquirir una mejor conciencia del cuerpo, algo que creo que podría ayudar a manifestar o controlar el aura de batalla en el futuro. Pensé que al menos no habría inconvenientes en hacerlo y que la idea en sí misma tenía cierta lógica. Después de todo, no estábamos en la Tierra. Ahora veo que Eris tomó en serio mi consejo e incluso intentó meditar conscientemente en su tiempo libre. Fue un poco sorprendente. Era difícil guiarla adecuadamente durante el entrenamiento físico, pero parece que al menos lo intenta. Eris, así que estás aquí. Dije. Serapín. Eris abrió los ojos y me miró. Desde su regazo, sus manos viajaron hasta sus caderas. El abuelo dijo que me enseñarías magia. Lo harás, ¿verdad? Sí. A partir de ahora soy tu tutor de magia. Le sonreí. Sí. Eris se levantó de un salto. ¿Puedes enseñarme algo más hoy? Seguro. Precisamente por eso quería encontrarla. La magia había que practicarla todos los días y cuanto antes empezáramos, mejor. Saqué la llave de mi cuello y me moví para abrir la habitación. Pero luego me detuve. Eris era demasiado egoísta y demasiado malcriada. Aunque ella empezó a respetarme estos días, no es bueno que cada vez haga simplemente todo lo que ella me pide, así. Me volví hacia ella y le dije, te enseñaré, pero tienes que decir por favor. Pero ya dijiste que me enseñarías. Te enseñaré, pero no deberías también agachar la cabeza cuando pides un favor. Eris dudó por un momento. Por favor, ¿me enseñarías magia? Dijo finalmente, luciendo un poco insegura y bastante avergonzada. Bien. Eso era todo lo que necesitaba. Estaba a punto de decir está bien, pero en ese momento se escuchó una voz detrás de mí. ¿Es esa una actitud de pedirle algo a alguien, Eris? Giré la cabeza. Era Philip, de pie allí con su habitual sonrisa amable. ¿Por qué está aquí? Eris lo miró con enojo y gruñó por lo bajo, con las mejillas sonrojadas. No era un rubor de vergüenza. Estaba enojada. Philip volvió a decir, ¿así es como te enseñaron a pedir favores? No, Eris frunció el ceño. Luego dio un pisotón y dijo con fuerza, padre, vete. Está bien. Philip se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Me quedé estupefacto. ¿Qué fue eso? Es exactamente por eso que Eris es como es. A diferencia de mis expectativas, ese día no experimenté la etiqueta del estilo Boreas. Eris me pidió nuevamente que le enseñara y acepté. Mientras lo hacía, sus hombros cayeron aliviados. Después de que Eris entró en mi habitación, le hice algunas preguntas y repasé rápidamente lo que ya había aprendido sobre magia hasta ahora. Una vez que tuve una idea básica de lo que los tutores habían hecho con ella en el pasado, le informé que lo que enseñaría aquí serían en parte cosas que el público en general no conoce. Dije seriamente, las cosas que te enseño, tienes prohibido compartirlas con nadie, incluso con tu abuelo. Exageré un poco con la seriedad, pero a su vez Eris asintió seriamente y parecía aún más entusiasmada por estudiar. Supongo que qué niño no estaría entusiasmado por aprender conocimientos mágicos secretos. Una vez que capté su atención, le dije,
Está bien, lo primero es que hay que entrenar la magia todos los días. Todos los días hay que usar la magia hasta que se agote por completo el maná. Es lo más importante. Sí. Ella asintió. Cuanto más uses la magia, más fuerte será. Por eso necesitas aprender rápidamente a lanzar tu primer hechizo. Mientras continuaba, Eris escuchaba con atención. Dije, al principio no podrás usar mucha magia, por lo que tu entrenamiento mágico será corto. Pero primero tienes que aprender tu primer hechizo, por lo que debes trabajar duro desde el principio. Saqué mi cuaderno y repetí nuevamente la historia de fantasmas que le conté antes para ayudarla a memorizar el encantamiento de bola de fuego. Durante algún tiempo, Eris lanzó el hechizo bola de fuego parcial una y otra vez. Poco a poco las llamas que lograba hacer se fueron haciendo cada vez más grandes. En un momento dado, antes de lograr crear una bola de fuego completa, parecía bastante somnolienta y cansada. Aún así, se empujó una vez más y se desmayó. La observé mientras caía inconsciente sobre mi cama. Agotamiento de maná. Mientras Eris se quedaba dormida en mi cama, vi a través de la ventana que todavía era de tarde. Después de pensarlo un poco, salí de mi habitación para buscar a Ghislaine. No era necesario que fuera de noche para que Ghislaine usara su ojo demoníaco. Sin embargo, Ghislaine estaba justo afuera de mi habitación, vigilando con la espalda apoyada contra la pared. Ghislaine. Serapín. Eris Ojo-sama se quedó dormida. Lo oyó a través de las puertas. ¡Qué buena audición! Entonces me di cuenta de que ella también debería haber escuchado el contenido de las lecciones. Pero no importaba, y mucho menos el hecho de que Ghislaine era confiable y estaba obligada a practicar el lanzamiento de hechizos silenciosos en el original, ni siquiera le enseñé a Eris ningún conocimiento secreto hoy. Sí. Entrenó hasta el punto de agotamiento de maná y se desmayó. Ya veo. ¿Le pedirás que lo haga todos los días? No. Solo lo dejé pasar ahora, para que ella pueda aprender mejor a identificar la sensación cuando tiene poco maná. No había necesidad de entrenar hasta el punto del agotamiento de maná. Siempre que haya usado su maná antes de que se sobrepase su límite, debería haber experimentado un crecimiento óptimo. No tuve forma de probarlo en mí mismo y desde el principio imité a Rudeus, quien parecía haber realizado una práctica normal después de desmayarse la primera vez, pero también realicé este experimento con Silpi. No parecía haber ningún beneficio en entrenar hasta el agotamiento de maná. Quizás solo había desventajas en hacer eso porque ese tipo de abuso te hacía sentir y actuar mal después, y también podía dañar tu fuerza vital. Ya veo. Eso está bien, dijo Ghislaine. Luego añadió, pero no vas a hacerle nada cuando esté inconsciente. Si fuera Paul, estoy segura de que no dejaría pasar la oportunidad. Está bien, ya basta. No soy así. La detuve allí mismo. Yo no era así y tampoco era un niño como Eris, así que era aún menos apropiado. Tal vez fui un degenerado al considerar a Eris como mi futuro interés amoroso mientras crecíamos juntos, pero no fue hasta el punto de molestar a una niña de 7 años inconsciente y reacia con una sonrisa lasciva. Ya veo. Ghislaine permaneció inexpresiva. Ghislaine, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. Sobre tu ojo demoníaco. Se puede usar para ver el maná, ¿verdad? Entonces Paul te contó sobre mi ojo demoníaco. Ghislaine me miró y asintió. Sí. Aparentemente me permite ver el flujo de maná. Aunque es más bien una molestia. Veo. Ella consideraba que su ojo demoníaco era una molestia porque no era una maga. Aunque no estoy seguro de qué utilidad tendría para un mago, probablemente no sería inútil. Mientras pensaba en esto, planeé hacer lo que quería de ella, pero de repente pensé en algo y le pregunté, si usas tu ojo demoníaco, ¿podrías ver a través de la pared? No, no puedo. Veo. Entonces no puede. Por eso lo cubre con un parche en el ojo y logra bloquearlo. Es una pena. De lo contrario, sería una habilidad bastante útil. Pero quizás simplemente no podía controlarlo completamente. Dejando de lado esos pensamientos, pregunté, Ghislaine, hay algo que quiero que revises con tu ojo demoníaco. ¿Qué es? El cielo. ¿El cielo? Sí, solo quiero que lo compruebes. Vi algo extraño en el cielo, pero podría haberme equivocado.
Después de que acordamos simplemente dejar a Eris en mi habitación con llave, salí al patio con Ghislaine. Ghislaine se quitó el parche del ojo, dejando al descubierto un ojo verde intenso con una pupila en forma de cruz. Luego comenzó a escanear el cielo a petición mía. Seguí observándola. Ghislaine miró alrededor del cielo abierto. Luego se volvió a poner el parche en el ojo y me miró. No hay nada aquí. Es solo un cielo normal. Mi corazón se emocionó al oír esas palabras. Le pregunté, ¿estás segura? ¿Has escaneado todo el cielo? Sí, estoy segura. Miré todo el cielo. ¿Qué tan sensible es tu ojo demoníaco? Es muy sensible. Si hubiera ocurrido algo extraño, lo habría notado. Veo. Si ella llegó tan lejos como para decir eso, no hay nada más que pueda decir. Quizás lo que viste fue la fortaleza voladora. A veces vuela sobre Roa. Ella me dijo lo mismo que Sauros. Pero ya no la escuché porque mi mente estaba concentrada en lo que acababa de aprender. El orbe rojo no estaba allí. Lo que significa que el desastre de Maná probablemente no ocurrirá. ... Mientras Ghislaine y yo regresábamos al interior, seguí pensando en ello. Me sentí un poco asustado por este cambio, pero también aliviado al mismo tiempo. Pero no es que originalmente me preocupara que ocurriera el desastre de Maná o sus consecuencias. Podría afrontarlos. Incluso si las cosas se salen de mi control, que así sea, siempre y cuando yo y las pocas personas más importantes para mí estemos bien. El desastre de Maná no era algo que pudiera detener por completo. O tal vez ni siquiera quisiera detenerlo, ya que si lo hacía, mi ventaja de conocimiento futuro se vería afectada. En cambio, me sentí aliviado porque finalmente supe cuál era mi situación. Irónicamente, si el desastre de Maná no ocurre, el futuro solo se vuelve más incierto. Los resultados de las teletransportaciones del desastre de Maná no deberían ser completamente aleatorios, sino que tenían que ver con el destino de las personas. Dado que probablemente heredé el destino de Rudeus, probablemente terminaría en el continente demoníaco de todos modos, para encontrarme con Ruigred y demás. Incluso si sucediera algo inesperado y hubiera un gran giro, simplemente intentaría preguntarle a Kisirika la ubicación de las personas importantes para mí e improvisar, haciendo algo similar a Rudeus pero mejor. Especialmente si hubiera guiado las cosas hacia ese camino, los resultados podrían haber sido sorprendentemente cercanos a los de la novela. Las acciones de Itogami también podrían haberse predicho hasta cierto punto. Pero como están las cosas actualmente, sin orbe, mi metaconocimiento y mi ventaja de conocimiento futuro se verán minimizados. La historia seguirá un curso diferente. El hombre dios Itogami se volverá impredecible y realizará movimientos muy diferentes. Y no puedo confiar en que los nuevos acontecimientos simplemente hagan lo mismo pero mejor. Pero, está bien. Incluso si la mayor parte de mi conocimiento futuro se vuelve inútil, simplemente tendré que tomar las decisiones más óptimas y forjar mi propio camino. Mi ventaja de la reencarnación es mucho más que solo el conocimiento de un futuro posible. Al principio, siempre me preocupaba un poco hacer cambios. Mis acciones podrían haber causado consecuencias cada vez más impredecibles que podrían dificultarme las cosas más adelante después del desastre de Maná. Si el desastre de Maná hubiera ocurrido antes, en un momento impredecible, también habría desbaratado por completo las cosas. Algunos personajes cruciales no habrían estado en el lugar donde debían estar o ciertas cosas aún no habrían sucedido. Pero ahora sé que puedo darlo todo y hacerlo mejor, sin preocupaciones y sin reservas. Capítulo 31. El futuro que moldeó el presente, interludio. Calendario del dragón blindado, año 500, alrededor de 90 años en el futuro. Había una joven llamada la bendita niña de la restauración. No había vida en sus ojos. Desde que nació, habían estado vacíos, salvo por la desesperación. Los adultos que la rodeaban la consideraban siniestra y mantenían la distancia. La niña sabía lo que le deparaba el destino. Lo sabía desde antes de nacer. No es del todo cierto que ella lo supiera antes de nacer. Ella no lo había sabido antes de su primer y verdadero nacimiento. Pero esta niña había renacido muchas veces. Una y otra vez, había repetido una vida con solo pequeñas diferencias cada vez. Vidas diferentes, aunque solo un poco. Sin embargo, todas terminaron de la misma manera.
Nunca se produjo un gran cambio y ella llegó a la misma conclusión una y otra vez. Esa conclusión fue su muerte. Ella siempre moriría. Ningún ser viviente puede escapar de la muerte, pero su muerte fue particularmente terrible. En la mayoría de los casos, después de haber sido manipulada como herramienta por su país, fue capturada y asesinada por una nación enemiga. Era como un juguete por el que se peleaban los niños. A veces fue brutalmente violada, a veces fue devorada viva por monstruos, a veces fue atada y arrojada al agua. La niña moría cada vez, con dolor y desesperación. Para ella, la vida era solo un camino que siempre terminaba en angustia. Cada día no era más que un paso más hacia el verdugo. Ella no tenía esperanza. Aún así, la chica tenía un poder. Podía restaurar el tiempo de un objeto, como máximo, en un solo día. Con este poder, podía restaurar cosas rotas, incluso podía resucitar a los muertos. Pero solo dentro de 24 horas. El poder de devolver la vida a los muertos en tan solo un día fue suficiente para que la nación la obligara a servir. El rey la guardó para él solo, monopolizando sus poderes. Su poder liberó al rey de heridas y enfermedades. Misteriosamente, ella no podía impedir que envejeciera, pero eso era de poca importancia para el rey. La niña había conocido 3 versiones del rey. Aunque su nombre y apariencia nunca cambiaron, hubo pequeñas variaciones en su personalidad y su conducta. Cada vez que ella moría y comenzaba una nueva pesadilla, el rey al que servía cambiaba un poco. Pero a la niña nada de eso le importaba. No había diferencia en el trato que le daban los reyes. Para ella, todos los reyes se fundían en el mismo monstruo. El poder que la convirtió en una niña bendita no le trajo felicidad. No podía hacer retroceder su propio tiempo, ni usar su poder para sus propios fines. Todo lo que hizo fue encadenarla al palacio que le servía de prisión. Y luego, ella murió. La mantuvieron como a un animal en un rincón del palacio, encontrándose cada vez con gente ligeramente diferente, hasta que finalmente pereció. A veces su poder era insuficiente y provocaba la ira del rey. A veces, otra nación invadía el reino y ella era tomada prisionera. A veces el reino era invadido por demonios que los mataban a todos. Su vida se desvaneció en la miseria. Y luego, volvió al principio. Comenzó de nuevo desde su nacimiento en un remoto rincón rural del reino. Después de pasar sus primeros años soportando el disgusto de los adultos, fue llevada al palacio donde finalmente moriría una vez más. La niña intentó escapar de su destino al principio. Ocultó su poder para poder quedarse con su madre y su padre. No sirvió de nada. Por alguna razón, justo antes de su 5º cumpleaños, los soldados llegaron del palacio y se la llevaron. Intentó huir de la aldea antes de que llegaran los soldados, pero también fue inútil. O bien fue asesinada por un monstruo o fue capturada por bandidos o secuestradores. A quien la vendieron después varió, pero terminó en el palacio sin fallar. El destino la arrastró de regreso al palacio como una trampa para hormigas, aplastó su esperanza y luego la asesinó. Fue el infierno, un ciclo infernal eterno e incesante que la destruyó por completo. Dejó de sentir nada. Seguía las órdenes del rey como una máquina, con el rostro desprovisto de expresión. Pasaron 100 años, luego 200. O 1000. 2000. Tal vez 10 o 20.000. Ya no recordaba cuántas veces había muerto ni cuánto tiempo había vivido. Su memoria estaba perpetuamente borrosa y no podía recordar un solo momento de alegría. Sin embargo, los momentos de su muerte siempre fueron nítidos. Tal vez fuera un instinto, un impulso animal puro dentro de ella que se aferraba a la vida, que grababa el recuerdo de su muerte como algo que debía evitar. Por desgracia, el resultado fue que toda su vida quedó borrada por sus propias muertes. Ya no recordaba nada más. No era más que una cadena de recuerdos de la muerte. Inmersa en un ciclo interminable de muerte, la niña pidió un deseo. Ella lo deseaba con todo su corazón. Ya no aguanto más esto. Que alguien me salve. En ese momento, las leyes del mundo cambiaron. Las cosas en su siguiente vida habían cambiado. Ella nació nuevamente en un pueblo provincial sin nombre y fue llevada al palacio. Ella obedeció todas las órdenes del rey y utilizó su poder día tras día. Nada de esto había cambiado. Pero cuando tenía 10 años, ocurrió algo diferente. Algo que nunca había sucedido antes. Era su 10º cumpleaños. Como para celebrar la ocasión, se llevaron a la niña.
La llevaron debajo del palacio, a un espacio con un enorme círculo mágico. La niña no sabía si existía tal círculo mágico en el palacio, pues nunca se le había permitido caminar libremente dentro de él. Varias docenas de adultos se encontraban de pie alrededor del círculo mágico. Sostenían báculos y vestían túnicas negras. Sus rostros se cubrían con capuchas. El conocimiento que había obtenido de su infierno eterno le decía que estas personas eran magos. Pero ¿qué sería de ella? Ella no lo sabía. Sabía poco sobre magia y círculos mágicos. Nunca había tenido la oportunidad de aprender tales cosas en ninguna de sus vidas. La niña estaba atada al círculo mágico. Sus ojos estaban vacíos como siempre. Algo nuevo sucedió, pero no logró conmover su corazón en absoluto. Ella todavía moriría al final. Pase lo que pase en el camino, nada cambiará. La sensación de resignación se impuso a todo lo demás. El ritual comenzó. El círculo mágico extrajo implacablemente el maná de su cuerpo. Como niña bendecida, tenía un volumen inconcebible de maná en su cuerpo. Era una cantidad de maná diferente a la que se usaba en magia y esgrima y, en teoría, no podría haberse usado normalmente para un círculo mágico como este. ¿Fue una casualidad entonces que el círculo mágico estuviera extrayendo su maná? No. Este círculo mágico había sido creado con un propósito. Fue diseñado para ser activado usando el maná de la niña bendita de la restauración. ¿Quién lo había hecho? Aunque estaban fuera de la vista de la niña, el arquitecto estaba presente en el ritual, el prodigio del reino, un caballero mágico. Ella observó el círculo mágico luciendo solo un poco menos aburrido que la niña. El ritual fue un éxito. El círculo mágico resplandeció de luz. Luz en una prisión de 7 colores. La luz de la invocación. Luego, cuando la luz se apagó, había un hombre parado en el medio del círculo. Funcionó. Lo logramos. El reino está salvado. Mientras los magos celebraban, el hombre miraba a su alrededor con asombro. Era un hombre musculoso. Aunque no era enorme, su cuerpo estaba esculpido con gran detalle. Su cabello estaba erizado en un corte extraño e inusual y vestía ropa desconocida. Los magos parecían muy contentos. Un héroe de aspecto poderoso había sido convocado. La niña no prestó demasiada atención a nada de esto. El hombre volvió su mirada hacia la niña de ojos vacíos, que estaba sentada en el suelo frente a él. Esto es, ¿puedes entenderme? El idioma que hablaba era desconocido para todos los presentes, y aún así, de alguna manera, la niña lo entendió. Quizás fue porque su propio maná había sido usado, o quizás fue porque estaba conectada a su presencia aquí. Como la niña no respondió, el hombre volvió a preguntar, «Hola». «Hola», respondió ella con indiferencia, como una máquina. «¿Puedes entenderme?» «Sí». «Oh. .. Entonces, ¿qué es este lugar?» «Es el Palacio Real», respondió lentamente la niña. «¿Palacio Real?». Mi nombre es», dijo, como si de repente se diera cuenta. «¿Y tú?». «Yo soy la niña bendita de la restauración». «Niña bendita de la restauración, entonces eres sanador. ¿Y cómo te llamas?». Con esas palabras, la niña se dio cuenta de que en cada iteración de su infierno sin fin, y en particular después de llegar al palacio, nadie nunca le preguntó su nombre. Un niño bendito no tenía nombre. Tal vez si fueran de la realeza se podría hacer una expedición, pero por regla general, a los niños benditos se les quitaban sus nombres. A partir de ese momento, solo se referían a ellos como Miko, el niño bendito. La niña no fue una excepción. Pero aunque normalmente a los niños benditos se les tomaba el nombre antes de aprenderlo, la niña recordaba su nombre. Lo recordaba precisamente porque había muerto tantas veces. Era el nombre que le habían dado su madre y su padre. «Riria», dijo ella. «Riria. Ya veo. Es un nombre muy lindo». El hombre sonrió y luego le dio una palmadita en la cabeza a la niña. El corazón de la niña se conmovió. La niña había sentido que algo había cambiado. El rey la relevó de sus deberes como niña bendita. En cambio, se le pidió que fuera la intérprete del hombre. Después de que un caballero mago se uniera a ellos como guardaespaldas, los tres deambularon libremente por el palacio. «Riria, ¿qué es eso?». El hombre de otro mundo le preguntó sobre todo. Sobre el mundo, sobre cómo vivían, sobre la gente que lo habitaba.
Pero a pesar de morir tantas cosas, la niña no sabía nada. Él preguntó, ¿qué es esto? Eso es una herramienta mágica. Cuando le pones maná, sale fuego por el extremo. Me pregunto si irán al bosque a expulsar a los monstruos. La niña sin saber nada preguntó al caballero mágico y el caballero respondió. El caballero mágico parecía medio dormido, pero respondió todas las preguntas. A diferencia de la niña, ella lo sabía todo. Ya veo. Es como un lanzallamas, dijo el hombre. ¿Sabes quién lo fabricó? Preguntó quién lo hizo. Riria volvió a pasar la pregunta. El caballero bostezó y respondió de nuevo. Esta cosa fue inventada por el reino Asura. Muchas herramientas mágicas actuales se fabricaron allí, y la magia de invocación también hizo un gran progreso. Es gracias a la última reina que se centró mucho en la investigación mágica. Veo. El hombre pareció quedarse sumido en sus pensamientos nuevamente por un rato. Riria, por favor dale las gracias de nuevo. Es muy servicial, dijo finalmente mientras miraba al caballero mágico con gratitud. La niña lo pasó. No hay problema, respondió el caballero mágico con indiferencia. El hombre era muy amable. La chica lo sabía. Para ella también, a diferencia de cualquier otra persona antes, no dio por sentada su ayuda. Riria, ¿puedes usar magia? Preguntó. No, nunca lo aprendí, dijo Riria lentamente. Ah, es una pena. ¿Sabes? En mi mundo no había magia. ¿No había magia? Sí. Pero, confiando únicamente en sus inventos, los humanos se convirtieron en la cima de la cadena alimentaria. Incluso sin magia, todavía fabricamos muchas cosas. Por ejemplo, teníamos aviones. Un avión es, ¿cómo debería decirlo? Es como un pájaro mecánico volador. La vida de la niña como intérprete no se parecía en nada a su vida anterior. Todo era nuevo. El hombre sentía una gran curiosidad por el mundo. Cada vez que descubría algo, sonreía con su sonrisa fácil y, cada vez, el corazón de la niña se conmovía. Al principio, ella pensó que nada cambiaría. Pensó que todo había terminado para ella. Pero ella podía soñar con las historias que el hombre a veces le contaba sobre su extraño mundo. Cuando el caballero respondió a las preguntas del hombre, ella también sintió que su propio mundo se expandía. Se dio cuenta de que este mundo era inimaginablemente vasto y estaba lleno de todo tipo de personas que nunca había conocido. Poco después de que llegara el hombre, ella se dio cuenta de que su comida tenía sabor. Sus oídos se abrieron al canto de los pájaros cuando se despertaba por la mañana y a disfrutar del calor del sol. Ella se sintió viva. Ella creía que su paso por el infierno había terminado. El hombre había venido a salvarla. Él había venido a sacarla de ese largo e infernal ciclo. Ella había nacido para conocerlo. Ahora, su vida comenzaría. Esto es el destino, pensó. El hombre era tan fuerte y tan gentil, y un gran apoyo para ella, que parecía verdad. No sabía cómo pensar en él. Como una figura paterna. Un amigo. Un amante. Ella solo sabía que él era su salvador y lo amaba. Pero por eso cuando el hombre hizo lo que hizo, ella decidió depositar su confianza en él. La guerra se apoderó del reino. La niña sabía que cada vez que llegaba esta guerra, la arrastraba y moría. Ella lo sabía mejor que nadie. Pero había cosas que ella no sabía. Que el hombre había sido convocado para ganar la guerra. Que el profeta del reino había aconsejado que convocaran a un campeón de otro mundo y que lo hicieran luchar por ellos. Y que después de que el reino hubiera seguido el consejo del profeta y hubiera pasado 10 años convocando al hombre, ahora se encontraban en un punto sin retorno. La niña no sabía nada, pero el hombre era diferente. Él se acercó a ella por su cuenta. Luego le dijo que iba a morir, que era su destino. Le contó la razón por la cual el reino lo había convocado y que sería enviado al campo de batalla donde moriría. Y después de eso ella también morirá. La niña no sabía cómo el hombre podía saber sobre el futuro, pero ella tenía su propio poder. Sabía también que la muerte era el final que la esperaba, y por eso ella creyó en el hombre. De alguna manera, él sabía sobre el futuro. No solo eso, sino que después de eso reveló que también sabía sobre su poder de renacimiento, un poder que nadie debería haber conocido. En lugar de sentir miedo de que su secreto fuera revelado, la niña se sintió increíblemente aliviada y feliz. Alguien lo sabía.
Alguien sabía por lo que había pasado y qué clase de vida infernal había estado viviendo. Ella podía compartir esa maldición con alguien. Entonces el hombre hizo una propuesta, diciendo que hay una posibilidad de que ambos vivan. Le pidió que usara sus poderes hasta el límite y enviara su alma al pasado, al año 406. Dijo que creará un futuro en el que ella se salvará. Pero la niña no creía que sus poderes pudieran lograr algo así. Ella le dijo esto. Ella confiaba plenamente en el hombre, pero simplemente no podía hacerlo. Puedes hacerlo. Usa tus poderes al máximo. Incluso si te mata, no morirás de verdad, ¿verdad? Aún así, intentó convencerla. Pero ella todavía no tenía confianza. Su habilidad no podía usarse de esta manera. Ella propuso que en lugar de eso intentaran huir. Pero fue entonces cuando el hombre sacó una daga y de repente se apuñaló el corazón. La niña entró en pánico. Ella quería correr a detener al hombre y devolverle la salud por completo. Pero el hombre la mantuvo a raya con la daga ensangrentada que sacó de su pecho. Ella no podía acercarse a él. Retrocede. Esta es la única manera. Ria, puedes hacerlo. Por favor, cree en mí. Mientras hablaba con expresión angustiada y aterrorizada, lentamente, el hombre cayó al suelo en un charco de sangre. La niña corrió hacia él inmediatamente después de que esto sucedió, pero luego dudó. Si ella lo curaba, ¿no podría él hacer lo mismo otra vez? El hombre estaba decidido y confiaba en ella hasta el punto de estar dispuesto a quitarse la vida. Ella también quería confiar en el hombre. Él era su única esperanza en todas sus vidas. Al ver el cadáver del hombre que la salvó, decidió. Incluso aunque muera para siempre, lo intentará. La niña pidió un deseo. Por primera vez desde que nació, deseó con todo su corazón. Quiero ser salvada por él. Quiero vivir con él. Ella recogió la daga ensangrentada y luego se apuñaló el corazón. Su poder podría ser retroceder el tiempo por un solo día. O al menos eso se creía. Todos tenían una vaga sensación de que algo extraño pasaba con su poder, pero la habilidad era tan conveniente que nadie se había molestado en investigarla más a fondo. Pero el hombre sabía algo. Y la niña también tenía esa sensación. Lo que él dijo podría ser posible. Sin embargo, ella sabía interiormente que solo podría usar sus poderes especiales en el momento de su muerte. Quizás el hombre no sabía eso. A pesar de ello, el tiempo que había pasado viviendo con aquel hombre no había sido largo. Incluso en ese corto lapso de tiempo, él le había robado el corazón y usurpado todos los recuerdos de muerte que lo habían llenado. El hombre era esperanza. Él fue la primera esperanza que la niña conoció. Esa esperanza la mantuvo con la cabeza en alto y mirando hacia adelante. Por primera vez desde que nació, miró hacia su propio poder. En el momento en que ella también murió, mientras sostenía la mano del hombre, se mordió el labio lo suficientemente fuerte como para sacar sangre, luego usó su poder. Incluso si esto falla y ella muere para siempre, entonces que así sea. Al menos ya no tendrá que sufrir. Ahora, la niña ejerció tanta fuerza que pensó que su mente estallaría. Ella usó el poder para alterar el pasado. Y el mundo giró, con la niña en el centro. El poder de la niña se remonta al pasado del año 400 de la era del dragón blindado, la ciudadela de Roa en Fitoa, donde ella y el hombre perdieron la vida. Una grieta en el espacio-tiempo se abrió en el cielo sobre la ciudad. A través de esa grieta fue convocada un alma del futuro. Como era solo un alma, la pequeña perturbación del maná no fue notada por nadie. Pero el momento en que el poder de la niña alcanzó su máximo esplendor, estaba muy lejos del objetivo que el hombre se había propuesto. Su alma vagó sin rumbo durante años y, durante el proceso, sus recuerdos de este mundo se fueron desvaneciendo gradualmente. Finalmente, en el año 407 se topó con un niño al borde de la muerte y se deslizó dentro. Esa alma pertenecía a la persona que se llamaría Serapín Greirat. Nota del autor. Esta es la historia detrás de la reencarnación de Serap, aunque todavía no tiene forma de saber nada al respecto. De todos modos, parece que no habrá desastre de maná. ¿Qué significa? Significaría que habría más maquinaciones políticas en la historia y tenemos que abandonar la línea de tiempo canon por completo.
Seraph ya no tendrá que preocuparse por acelerar el desastre y cosas así, por lo que puede hacer todo lo posible para adquirir recursos de aprendizaje, hacerse más fuerte y formular esquemas, aún dentro de lo razonable, ya que idealmente todavía no se destacaría demasiado antes de hacerse lo suficientemente fuerte. Es el desarrollo que finalmente tuvo lugar en mi historia por varias razones. También significa que no hay Nanaoshi. Es un poco triste, porque hubiera sido interesante ver a Seraph y a ella interactuar. Una pena. Para equilibrarlo quizás debería mencionar que Seraph tendrá la oportunidad de conocer a la princesa Ariel y tal vez también a Tristina Purple Orce cuando ambas sean mucho más jóvenes. De lo contrario, tal vez no hubiera sido posible.